En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Continuamos, amados hermanos, el tema que iniciamos el día de ayer, hablando de la actitud correcta que debemos de asumir como cristianos que somos frente a las dificultades y crisis que hay en la vida. Porque se avecinan momentos bien difíciles. El Señor Jesús comparó la vida en la tierra y comparó las circunstancias que iban a venir a medida que se acercaba su segunda venida, como una mujer que está encinta, embarazada, y que tiene ya los dolores de parto, pero los principios de los dolores, y que a medida que se acerca el momento crítico del nacimiento de un niño, los dolores se van haciendo más frecuentes y también más agudos, más dolorosos. Ese es el enfoque que Jesucristo nos enseña o nos da respecto a lo que va a suceder en los últimos tiempos. Así que no debe de extrañarnos a nosotros que a medida que se acerca la venida de Cristo, los problemas en las naciones y en este mundo van a aumentar. Va a haber mucho dolor, mucha angustia, muchas crisis, grandes dificultades para poder vivir sobre la faz de la tierra. Pero nosotros somos un pueblo muy especial, un pueblo escogido por Dios, un pueblo que ha experimentado la redención de Cristo y que hemos sido perdonados nuestros pecados. Y Dios nos ha hablado palabras de confianza, de esperanza, palabras de consolación como un padre que ama a sus hijos y que suple todas las necesidades de su pueblo, de sus hijos e hijas. Así que el enfoque que nosotros podemos tener respecto a la vida misma, la perspectiva, la cosmovisión que tenemos es que nosotros no debemos de angustiarnos, afligirnos como aquellos que no tienen esperanza, porque Dios nos ha dado buena esperanza, paz en nuestro corazón, y Dios nos ha dicho que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, y que Él suple todas las necesidades y se complace como un Padre que nos ama de concedernos y de darnos aquellas cosas que nosotros necesitamos. Así pues que nosotros tenemos una cosmovisión diferente de la vida. Por esa razón el apóstol Pablo nos dice que nos regocijemos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, enfatizando este principio del gozo, otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanados o preocupados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Pablo dice que no nos preocupemos. Y una de las razones por las cuales nosotros debemos de tener esperanza es que Dios tiene cuidado, es nuestro Padre, suple nuestras necesidades. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y habló al pueblo de Israel, le habló a mucha gente pobre, a mucha gente que estaba marginada, que estaban enfermos, que tenían graves problemas. Pero él enfocó sobre la necesidad de que ese pueblo aprendiera a confiar en su Padre Celestial, en Dios. Y él dijo, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué vestiremos? ¿O qué beberemos? Porque los incrédulos buscan todas estas cosas, dijo el Señor, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y entonces Él estableció una prioridad. Si vamos a tener confianza en Dios que nos va a dar lo básico y lo esencial para la vida física aquí, entonces nosotros debemos de enfocar nuestra atención en el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas materiales para la subsistencia física acá en la tierra vendrán como una añadidura o una consecuencia de buscar primero las cosas de gran valor, que son las cosas espirituales. Así debe de ser el estilo de vida de nosotros. La gente del mundo no tiene conocimiento de Dios y todo su esfuerzo, toda su preocupación, toda su atención se enfocan en conseguir qué comer, qué vestir, qué calzar, dónde vivir. Estas cosas las da Dios como Padre que es responsable para proteger y dar lo que necesitan sus hijos. Y Dios nos pide a nosotros que nos enfoquemos en Él, en las cosas de valor eterno. Dice la Biblia que debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No poner la mirada en las cosas de la tierra que son de valor, de poco valor y son efímeras. Aquí Cristo está también hablándonos del mismo principio. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas por las cuales se preocupa el mundo vendrá por añadidura para ustedes, porque nosotros somos hijos de Dios. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Imagínese usted vivir en el desierto. No habían lluvias, no había inviernos. Y sin embargo, ese pueblo no se enfermó porque Dios preservó la salud de su pueblo. Las ropas de ellos no se envejeció. Dios suplió todo lo básico, esencial y necesario al pueblo de Israel mientras estuvo en el desierto. Pudieron haber muerto de insolación, pero una nube los protegía de los rayos del sol. Y en la noche, una nube, una columna de fuego los alumbraba. Así que tenían alumbrado, tenían todo lo necesario. Tenían todo lo necesario.
Dios suplió aún en el desierto. Y así, cuando uno estudia la historia de Israel, vemos que hubieron momentos de gran crisis, de sequía porque no llovía. Los sembradíos no dieron su fruto y Dios preservó a los que le fueron fieles. Así también nosotros debemos de manifestar esa confianza en el Señor. Y por eso el escritor de Hebreos, en el capítulo 13, versos 5 y 6, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Dios dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nosotros no deberíamos de darle cabida al temor, a la incertidumbre en el tiempo presente ni en el tiempo por venir. Confiados siempre en el Señor. Esa es la actitud que debemos de asumir frente a las crisis. Vienen cosas tremendas sobre la faz de la tierra. La gente se va a angustiar. Cristo dijo que la gente se iban a secar por el temor y por la angustia de las cosas que iban a suceder en el cielo y en la tierra y en el mar. Pero la actitud del cristiano es una actitud de dominio propio, de ecuanimidad, de tranquilidad. Así que pudiera ser que nos alimentamos de dos fuentes, porque hay cristianos que escuchan todas las noticias, todos los noticieros, y salen todos los días a comprar todos los periódicos y se alimentan de esa angustia que es plasmada por los periodistas en los periódicos. El enfoque negativo, el enfoque que manifiesta el sentimiento de desesperanza, de incertidumbre y de angustia. Pero nosotros tenemos buenas nuevas. La Biblia son las buenas nuevas de Dios para nosotros. Dios nos habla y nos da palabras de vida eterna. Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Las palabras que escuchamos en las noticias o leemos en los periódicos no son palabras de vida eterna, son palabras de gran desesperanza. Son palabras que pueden matar el ánimo de la gente que lucha para vivir. Nosotros tenemos, amados hermanos y hermanas, las Escrituras. Dios ha hecho un pacto con nosotros porque Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios que se compromete con nosotros y espera que nosotros, al aceptar su pacto, nos comprometamos con Él. Estamos unidos, ligados, enyugados a Él a través de un pacto que tiene promesas maravillosas. Así que en este tiempo de gran crisis debemos de enfocar nuestra atención en las Escrituras, leer lo que Dios dice que nosotros somos y leer lo que Dios dice respecto a sus promesas para nosotros. Eso levantará nuestra fe, fortalecerá y afirmará nuestra esperanza. Lo conoceremos más a Él.
Porque la Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. ¿Y por qué nos vamos a esforzar conociendo a Dios? Porque sabemos que Él es el Dios Todopoderoso. Él puede hacer todo. ¿Hay alguna cosa difícil para mí?, pregunta el Señor. La respuesta obvia a esa pregunta que nos plantea el Señor es que para Él ninguna cosa es imposible. Leyendo la Biblia, sus promesas, escuchando lo que Dios nos habla. La Biblia está llena de promesas, también está llena de exigencias porque tenemos que obedecerle en todo. Pero leyendo las Escrituras, nuestro corazón se llena de paz, de esperanza, de fe, de fortaleza. Cualidades suficientes para hacer frente a las crisis que vienen, a las crisis que sobrevendrán a este mundo, a las naciones, a todos los pueblos. Así que debemos de asumir esa actitud de esperanza, tranquilidad. Por nada estéis afanosos. Lo que debemos de hacer es echar la ansiedad, el temor sobre el Señor, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Ese es el consejo de Pedro. Y dice Pablo que nosotros debemos de dar a conocer al Señor todas nuestras peticiones con acciones de gracias, con una actitud correcta. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará nuestro corazón, guardará nuestros pensamientos y sentimientos y emociones en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la actitud. No se ponga a comentar lo que aquellas personas que no tienen esperanza comentan. Ellos enfocan la vida de una manera totalmente negativa. No hay nada en ellos que les dé esperanza. Para ellos todo es malo. Para ellos todo está perdido, nada vale la pena. Porque ellos no tienen vida, están muertos en sus delitos y sus pecados. Ellos andan sin Dios, no conocen a Dios, no saben nada de Dios. Ni en sus pensamientos, ni en sus labios está la palabra de Dios. No tienen fe, andan sin Dios, sin fe y sin esperanza. Dígame, hermano y hermana, ¿qué le puede enseñar un comunicador social a usted cuando ese comunicador social está muerto en sus delitos y sus pecados? No tiene fe, no tiene esperanza y no tiene a Dios. Pero usted sí, usted ha nacido de nuevo. Usted es hijo de Dios, hija de Dios. Por lo tanto, debemos de actuar como lo que somos. Debemos de entender que nuestro Padre es el autor del universo. Todo cuanto es y existe le pertenece. Así que aprenda a tener confianza, a tener ánimo. No se deje angustiar, no se deje subyugar por las frases negativas que emiten en las noticias, en la radio, en la televisión y en otros medios de comunicación. Enfoque su atención en Dios, en sus palabras, enseñanzas y promesas. Mañana vamos a continuar hablando de este tema. Es un tema interesante y edificante. Hasta entonces,
Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.